un país humanamente devastado. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. En el sector provincial del Puente La Noria, aproximadamente 30 francotiradores sometieron a un fuego graneado al destacamento de camineros y a la subcomisaría de la zona. Ciudadanos sin libertad. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Una sociedad sin esperanza. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. En 1983, los ciudadanos volvieron a ejercer su derecho al voto proscripto por 10 años. Boletas, urnas, libretas y largas filas. Una nueva etapa comenzaba. Se imprimía el sello de la democracia. En el Congreso de la Nación, el 10 de diciembre, la fórmula radical Alfonsín Martínez asume la representatividad del pueblo, abriendo paso al retorno de la democracia. Alfonsín era el candidato que más se alejaba de ese pasado oprobioso que era la dictadura, que estaba en una crisis económica y política. Y todos esos componentes lo ponen a él como líder de un partido con mucha historia en la Argentina, que hacía mucho que no ganaba las elecciones. Esa fue una base para su trabajo, pero su candidatura explotó, ¿no? Y exponencialmente lo llevó al 52% de los votos. Así que es una mezcla de su historia política dentro del radicalismo. Además él había renovado el radicalismo. Fue una interna contra De la Rúa, inclusive en ese año, y después creo que su figura. Me parece que eso lo pone en un plano distinto. Raúl Alfonsín formó parte de la Unión Cívica Radical, partido fundado en 1891 por Leandro Alem. Este movimiento fue uno de los primeros en América del Sur y el primero en nuestro país. Gobernó la República 7 veces, con 2 presidencias de Hipólito Yrigoyen, una de Marcelo T. de Alvear, Arturo Illia, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Los mayores logros impulsados para el radicalismo fueron el voto secreto, la fundación de la empresa estatal YPF, la reforma universitaria. Además ideó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y enjuició a los grupos guerrilleros y a las juntas militares en 1984. Bueno, esa fue una de las cosas más importantes que a nosotros nos hizo sentir muy orgullosos como argentinos, primero porque fue un ejemplo en el mundo, sinceramente, te digo, un ejemplo en el mundo. Nos preguntaban cómo habíamos sido capaces de hacer nosotros, los argentinos, lo que hicimos, llevar a la justicia de la democracia a los militares que hasta hacía 24 horas no se habían gobernado, que todavía estaban en los cuarteles. Además de los decretos, se creó la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, CONADE, para revelar documentos, registrar casos y pruebas de violación de derechos humanos. La elección del año 87, que fue el segundo turno que enfrenta él, el gobierno ya tenía algunos problemas, sobre todo económicos, y eso hace que el peronismo, que se había renovado, triunfe en la provincia de Buenos Aires, y esto puso en una situación de mucha debilidad al gobierno de Alfonsín, razón por la cual no su figura, pero sí la situación económica se va deteriorando claramente, se adelantan las elecciones del 89 y quedó entre mayo y diciembre un proceso muy largo de transición, y ahí no hubo colaboración, y entonces Alfonsín, digamos, en un acto justamente para garantizar la transición, plantea claramente, bueno, hacer un traspaso anticipado del poder. El radicalismo atravesó momentos difíciles con el gobierno de Fernando de la Rúa, representante de la alianza facción enfrentada al alfonsinismo. La grave crisis económica de 2001 y las malas decisiones del ministro de Economía, Domingo Cavallo, deterioraron al país, que culminó con la huida del presidente. Con estado de sitio, el corralito, los cacerolazos, saqueos y descontento social. Pese a ello, la Unión Cívica Radical, después de la crisis, logró mantener una considerable fuerza parlamentaria. En 2002 contaba con 65 diputados y 21 senadores. El partido ganó las elecciones en municipios y al final del 2005 gobernó en 6 provincias. En el 2011 el panorama político se modificó. El radicalismo para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
decidió asociarse con el partido Unión Celeste y Blanco de Francisco de Narváez. Juntos conformaron Unión para el Desarrollo Social. La fórmula Alfonsín González Fraga, de Unión para el Desarrollo Social, obtuvo el 11,14% de votos, que lo dejó en tercer lugar, luego del Frente para la Victoria de Cristina Fernández y del Frente Amplio Progresista de Hermes Wiener. Creo que tienen que ver con el 2001, que tienen que ver con todo lo que ocurrió después del 2001, básicamente con la mejoría económica, producto de un mundo extraordinariamente favorable. Justamente cuando empiezan a gobernar, casi justamente cuando empiezan a gobernar un poquito antes, el mundo empieza a cambiar. Para toda América Latina se transformó en un mundo extraordinariamente favorable. Con el eslogan "Transformar el crecimiento en desarrollo", el radicalismo no tuvo el caudal de votos esperado. El partido sostiene que el oficialismo fue el factor clave que lo llevó a perder las generales de octubre. Al desequilibrio del sistema político argentino, que tiene un oficialismo muy fuerte, demasiado fuerte, que creció al amparo de los recursos del poder y una oposición bastante dispersa, y bueno, es lo que hay que tratar ahora de corregir. Algunos dirigentes del partido cuentan cómo se preparan para enfrentar los comicios electorales en agosto y octubre. Frente a lo más amplio posible, con el FAP, Coalición Cívica, en la medida en que con esa fuerza política hemos tenido proyectos, tenemos coherencia ideológica que se ha planteado allí. Ricardo Alfonsín encuentra una nueva oportunidad este año para sumar el apoyo que el partido requiere y así mantener su vigencia como movimiento político de la Argentina. Bueno, el partido continúa, creo yo, habrá que ver si esta impresión se ve confirmada por los hechos, continúa recuperándose después del 2001. La inmensa mayoría creían que para el 2012, 2013 ya no existiría más la Unión Cívica Radical. Creían que sería una pieza en el museo de la historia. Sin embargo, bueno, aquí estamos, y en la última elección 2,5 millones de argentinos nos acompañaron. Muchos jóvenes encuentran en el radicalismo una fórmula de transformar la realidad a través de la política. Sea Alfonsín, sea Sanz, sea el candidato que sea, creemos que si todos nos juntamos vamos a poder. Si nosotros primero nos mostramos unidos, después creemos que vamos a hacer una buena oposición, que vamos a hacer una buena alternativa y que van a venir otros partidos a buscarnos a nosotros seguramente para formar una oposición más grande y poder buscar el cambio. La Juventud Radical es la rama juvenil de la UCR y una de las más antiguas del país, con un rol clave en la historia y en el presente del partido. Siempre se trabajó y se hicieron las cosas para poder salir adelante. Tuvimos una crisis muy fuerte en el 2001, en la cual muchos decían que iba a desaparecer, pero no, pero a pesar de todo, unidos con los ideales siempre, el partido pudo salir adelante. Las consultoras son las encargadas de mostrar tendencias y arrojar datos a partir de encuestas periódicas de los ciudadanos. El radicalismo no es exceptuado en estos estudios. Bueno, Ricardo Alfonsín tiene hoy en día una imagen un poco más negativa que positiva. Está en 40 puntos de imagen positiva y 50 puntos de imagen negativa. El resto es desconocimiento. Y bueno, esto es en la actualidad. Ha tenido algunos vaivenes. Para contrastar datos, el equipo de producción realizó 100 encuestas a ciudadanos de entre 16 y 80 años del conurbano bonaerense. Se interrogó acerca de la opinión que tienen de Ricardo Alfonsín. El 50% dijo tener una buena imagen. Luego se preguntó cuál era la imagen que tenían del partido. El 42% contestó buena, el 33% regular, el 21% mala y el 4% no respondió. El radicalismo para las próximas elecciones plantea renovar y sumar más bancas al Congreso de la Nación. Actualmente cuenta con 17 bancas en el Senado y 42 en la Cámara de Diputados. Para consolidarse como fuerza opositora, planea una alianza con el Frente Amplio Progresista. A partir de los datos obtenidos, de las entrevistas realizadas, podemos decir que el radicalismo tiene una buena imagen y que se presenta en un proceso de reconstrucción.